hoy día es nuestra semana en la cual estamos viendo el segundo subproceso de la administración, que es la organización. Entonces nos toca continuar con lo que habíamos empezado el día lunes. El día lunes habíamos definido lo que era organización y decíamos que organización era cómo nosotros íbamos a distribuir los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos físicos y los recursos económicos para poder llegar al cumplimiento de las metas y objetivos que nos habíamos trazado en la planificación. Asimismo dijimos que era sumamente necesario haber hecho un diagnóstico y haber trazado nuestras metas y nuestros objetivos para poder llegar a la organización. Dijimos que el haber visto los objetivos, las metas y haber hecho el diagnóstico situacional era lo que correspondía al primer subproceso, que era la planificación. Después habíamos dicho que si bien es cierto, todos los tipos de recursos, tanto los humanos como los físicos, son sumamente importantes, pero que era más importante, y por eso íbamos a establecer nuestra estructura y nuestro diseño organizacional, el recurso humano. En cuanto a la estructura y el diseño organizacional, dijimos que algunos autores, y muy bien lo pusieron sus compañeros en el seminario, algunos autores decían que esto era sinónimo, tal es así que lo que son los elementos para el diseño organizacional son los mismos elementos que se tienen en cuenta para la estructura. Otros que dicen que es diferente, dice que la estructura es lo que se da, ¿no? Se explica la estructura, cómo vamos a estructurarnos, y que tiene varios elementos, y que el diseño era el cambio de esa estructura en el momento que había algún tipo de problema o existía alguna eventualidad. Dijimos que la estructura de la organización se representa mediante el organigrama, o mejor dicho, el organigrama es la representación gráfica de la estructura de la organización. Habíamos hablado entre los elementos del diseño de la organización, teníamos primeramente la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía, decíamos que había una línea de autoridad que iba de arriba hacia abajo y una línea de responsabilidad que iba de abajo hacia arriba. Entonces, también mencionamos que por más que se delegue, no se perdía o no se dejaba de lado la responsabilidad. Hablamos también de la cadena de mando, hablamos de la formalización y dijimos, ¿cómo formalizamos una organización? Y dijimos, la formalizamos por medio de documentos escritos, y ahí mencionamos que eran los documentos de gestión. Entre ellos decíamos, tenemos el ROF, tenemos el MOF, tenemos el cuadro de asignación de personal, tenemos el TUPA, tenemos el manual de procesos, el manual de procedimientos, ¿no? Y que los íbamos a ver el día de hoy. ¿Qué otra cosa dijimos? Que otro elemento podría ser la centralización, cuando todas las decisiones, la toma de decisiones está centrada en la cabeza, en gerente, y descentralizada cuando hay cierto poder de delegación. Vimos cuál era la importancia de esto, así mismo como sus ventajas y sus desventajas. Dijimos que en la estructura de la organización podíamos tener una organización, digamos, que podía ser por producto, podía ser por servicio, podía ser por funciones, podría ser orientada al área geográfico, y lo que era más complejo era la organización de tipo matricial. Mencionamos que en la organización de tipo matricial se tenía prácticamente dos jefes, y el ejemplo bastante claro lo pusimos considerando en la línea vertical los departamentos de medicina, cirugía, ginecobstetricia y pediatría. Entonces, su línea de autoridad iba en forma vertical, pero pusimos también que esto se trabajaba en los hospitales a nivel de la consulta externa, de hospitalización, de centro quirúrgico, de emergencia. Y cada vez que los profesionales trabajaban en esta área ya no dependían directamente de su jefe del departamento, sino dependían del jefe, ya sea de la consulta externa, del jefe de emergencia o del jefe de hospitalización. Entonces, tenían dos cadenas de mando, tanto una horizontal y una vertical. Creo que ahí nos quedamos. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que todo claro. Ya. Entonces, el día de hoy nos toca ver la organización de los servicios de salud, hablar de la categorización, pese que sus compañeros del seminario lo definieron muy bien, y también mencionar los documentos de gestión. Decíamos que la integración es sumamente importante, digamos, en todos los pasos que se dan, y en la integración teníamos que tener en cuenta, digamos, que esto nos servía para que pueda haber coordinación entre todas las áreas. Y entonces hablábamos de la jerarquía administrativa, hablamos de la departamentalización, hablamos también de asesorías, hablamos de comisiones y fuerzas de tareas, dijimos que hay reglas y procedimientos que nos permiten formalizar la empresa, que habría en los objetivos y planes que están diseñados, que están diseñados en la planificación, y también hablamos de la distribución física de los recursos, tanto de recursos humanos como de recursos materiales. Y comenzaremos definiendo el organigrama, y decíamos que era la representación gráfica de la estructura de la empresa. Y yo les decía, si nosotros nos pusiéramos a leer cómo está constituida la empresa, qué es el gerente, qué servicios o qué áreas tiene a su mano, entonces nos demoraríamos mucho. Nosotros miramos el organigrama y sabemos cómo está constituida esa empresa. Entonces, dentro de los componentes del organigrama tenemos el órgano de la dirección, el órgano de control, el órgano de asesoramiento, el órgano de apoyo y los órganos de línea. Entonces, eso lo tenemos bastante especificado acá, ¿no? Donde vemos la dirección, vemos los órganos de apoyo, van a apoyar para qué cosa, para la buena marcha de la institución, los órganos asesores y los órganos de línea. Y acá vemos el órgano de control. Y definitivamente diríamos que algunos ponen el órgano de control, como ustedes lo están viendo en esta ubicación, pero que mejor ubicación es cuando uno lo pone directamente, la rayita va en eso de la dirección y acá está el órgano de control. Para los alumnos que no son de mi grupo de seminarios, no sé si la doctora Joyce lo ha mencionado, el órgano de control no depende de la dirección del hospital. El órgano de control viene directamente de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, ese jefe que está como de control, es el jefe de control del hospital, no es designado por salud, sino es designado por la Contraloría General de la República. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, por lo tanto, no debiera estar a este nivel, sino debiera estar como su compañero lo pusieron en una línea que va hacia la dirección. Dentro de los tipos de organigramas tenemos tres tipos. Un organigrama estructural solamente va a expresar su estructura. Tenemos un organigrama funcional donde en forma resumida se tienen especificadas las funciones principales que se desempeñan, y tenemos otro organigrama matricial que ya lo hemos mencionado y lo vamos a volver a ver. Acá, para ejemplo, dice organigrama estructural del Hospital de San Juan de Dios Pisco. Es un hospital de categoría 2.1, donde tenemos la dirección o la gerencia. Otra vez está mal y generalmente siempre lo ponen así. De repente no es porque esté mal, sino siempre lo ponen así, el órgano de control. Tenemos como órgano de apoyo la administración. Tenemos informática, y no alcanzo a ver el otro. Y después tenemos
Vamos a ponerlo un poquito más grande, como ustedes me enseñaron. Y después tenemos como órganos asesores la unidad de planeamiento y la unidad de epidemiología y saneamiento ambiental. Entonces, de esa manera tenemos nuestro organigrama, perdón. Disminuimos, si no, no lo vemos. Y hacia abajo, todos los órganos de línea, que son los de diferentes servicios, el servicio de medicina, el servicio de emergencia, ¿no? Entonces, cada uno de los servicios forman parte de los órganos de línea. Otras veces esos organigramas pueden ampliarse porque de cada uno de estos servicios, por ejemplo, si decimos departamento de medicina, podemos trazar una rayita hacia abajo y podemos tener dos servicios: servicio de medicina general y servicio de medicina especializada. Pero es un organigrama simple que ustedes pueden ver, y de esa manera, como decíamos, nosotros ya tenemos completamente fácil, ¿no?, el poder ver cómo es la estructura, cómo está constituida la estructura de esa empresa, de ese establecimiento, ¿no? En este caso estamos hablando de ese hospital. Y la otra cosa, ¿qué cosa es lo que nos hace ver acá? ¿Quién depende de quién? Entonces tenemos que ver, de la dirección o de la gerencia dependen los órganos de línea. Esos dependen también de la dirección, por eso tienen esta rayita y acá. Pero estos van a dar el apoyo, como por ejemplo el área de administración, como podría ser el área de logística, van a dar el apoyo ¿para qué? Para que se cumplan los objetivos y las metas. Y estos van a asesorar. ¿Y eso qué cosa van a hacer? Dependen directamente, ¿no?, de la dirección, como podría haber otra raya acá y tener, por ejemplo, un director médico y un director administrativo, y todos estos servicios serían órganos de línea del director médico. Lo que hemos mencionado acá, hasta acá, es lo que se denomina el organigrama estructural. Solamente nos muestra cuál es la estructura, cómo está constituida la estructura de ese hospital. Le vamos a poner nombre para ya no hablar de organización, que nos marea un poco. Cómo está constituido ese hospital. Dijimos también que hay un organigrama funcional, y cuando hablamos de funcional, ya decimos, entonces no solamente nos está mostrando la estructura, ¿verdad?, sino que ya nos está mostrando qué se hace, ¿no?, qué hace cada uno de los órganos que conforman este hospital. Y se puede graficar de esta manera, como ustedes ven acá. Por ejemplo, dice jefatura, dirigir y planificar, unidad de estadística, registrar, procesar, unidad de epidemiología, control de infecciones intrahospitalarias, análisis epidemiológico. Muchas veces, digamos, y lo mismo podríamos seguir en cada uno de los servicios que hace el servicio de medicina, que hace el de pediatría, el de gineco-obstetricia. Pero muchas veces, digamos, es un poquito difícil trabajar, como ustedes están viendo, poner acá todas las funciones, ¿no? Porque de repente no son una ni dos funciones, son 4 o 5, entonces es difícil graficarlo y es difícil leer. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un número. Por ejemplo, acá jefatura 1, y paralelamente o debajo se pone 1, y entonces ponemos cuáles son las funciones. Pondríamos acá un número 2, ponemos a un lado, número 2, cuáles son las funciones. Número 3, del órgano asesor, cuáles son las funciones, y de cada uno de los órganos de línea. Pero de una manera resumida, porque no podemos trabajar de una forma muy amplia. André, estoy viendo un comentario tuyo. La doctora se olvidó de qué. André Gallegos. Doctora, creo que ese comentario lo hizo antes de que iniciara la clase. Que me olvidé de la clase. No me puedo olvidar de la clase. Sí, es que todavía no se proyectaban las diapositivas. Sí, no, es que la verdad no sé si el internet es lento, qué cosa pasa. Me estoy demorando casi como 10 minutos para poder cargar. Ya, entonces no me preocupo, seguimos. Y esto que ya lo hemos visto y creo que lo hemos entendido,
es el organigrama matricial. Tenemos, bueno, la gerencia general. Acá tenemos los departamentos, dijimos, y esto tiene, digamos, una línea de autoridad y una línea de responsabilidad en forma vertical, o sea, de arriba hacia abajo. Entonces, se trabaja con los departamentos, pero cuando estamos trabajando, por ejemplo, acá en la consulta externa, nuestra línea de autoridad es en forma horizontal. Lo mismo en hospitalización o en emergencia es en forma horizontal. Por lo tanto, digamos, estos médicos van a tener dos jefes. El jefe del departamento o el jefe del servicio y el jefe del área. En este caso sería de la consulta externa, podría ser de emergencia, podría ser de hospitalización. Entonces, eso quizá es un poquito más complejo y que a veces uno se podría confundir. ¿Está claro ya lo del organigrama matricial? Porque como que el día lunes noté un poquito de duda, como que no se podía entender muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Entonces, hasta acá estaríamos terminando, digamos, todo en cuanto a definiciones de organización, los organigramas que hemos visto hoy día, y entonces vamos a pasar a lo que son los documentos de gestión. Y decíamos que la manera de formalizar una empresa era mediante documentos de gestión que todo estaba escrito. Entonces, definitivamente todo está escrito, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es seguir lo que está normado, que puede estar, digamos, si nosotros nos acordamos de la clase de marco legal, podría ser por un decreto supremo, podría ser por un decreto de urgencia, podría ser con un decreto legislativo, como los decretos legislativos que están saliendo por esta pandemia, ¿no? Podría ser, ¿por qué otra más? Por una resolución suprema, pudiera ser ¿por qué otra cosa podría ser? Por una resolución ministerial, por una resolución viceministerial, por una resolución directoral, y ya dentro del hospital podrían ser por directivas que se tengan que dar. Entonces, nosotros hablamos, cuando comenzábamos y veíamos marco legal, que hay también una jerarquía en cuanto a la normatividad y que eso se cumple. Y decíamos, dentro de los documentos de gestión que nosotros tenemos dentro de los hospitales, vamos a hablar de reglamentos de organización y funciones, del manual de organización y funciones, del cuadro de asignación de personal, vamos a mencionar el manual general de procesos y el texto único de procedimientos administrativos. Pero no podemos dejar de hablar de otro manual que se aprobó en el año 2013 y que ya con el cual están trabajando los hospitales, que es el manual de operaciones. ¿Cómo se define el reglamento de organización y funciones, cuyas siglas son ROF, y lo conocemos por el ROF? Dice, es el documento técnico normativo de gestión institucional que formaliza la estructura orgánica de la entidad orientada al esfuerzo institucional y al logro de la misión, visión y objetivos. Por lo tanto, contiene la visión, la misión, las funciones generales de la entidad. ¿Las funciones generales de qué entidad? Del hospital. Vamos a hablar del Hospital María Auxiliadora. Y las funciones específicas de los órganos o unidades orgánicas, específicas de los órganos o unidades orgánicas. Ejemplo, dirección médica, dirección administrativa, la oficina de planificación, la oficina de personal, la oficina de logística, dentro de los servicios médicos los departamentos de medicina, de cirugía, de pediatría, de ginecobstetricia, el departamento de enfermería, el departamento de nutrición, el departamento de mantenimiento, el área de infraestructura, el área de servicios generales. Entonces,
va a especificar, decíamos, la misión, la visión y las funciones generales de la entidad, que es del hospital, y las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, que es lo que acabamos de mencionar. ¿Y qué cosas se tiene que establecer o qué más se tiene que decir? No solamente vamos a mencionar cuáles son estas funciones específicas, sino vamos a establecer las relaciones que hay entre cada uno de estas unidades o de estos órganos y las responsabilidades también que estos tienen, ¿sí? Ahí nos quedamos. Definitivamente, y si ustedes se dan cuenta, podemos volver a leer la definición, en ningún momento habla, por ejemplo, de las funciones que tiene el director, de las funciones que tiene el jefe de departamento, de las funciones del jefe de servicio, de las funciones de los médicos, de las funciones de las enfermeras, de las funciones de las nutricionistas o de las obstetras, ¿no? Entonces, simplemente habla de las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas. Entonces, podríamos poner un ejemplo. Dentro de las funciones del director general, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? El director general va a llevar a cabo la planificación del establecimiento, la planificación estratégica, la planificación operativa, va a controlar, digamos, que se cumplan las funciones de cada uno de los órganos que conforman la entidad, que conforman el hospital. Pero no estamos hablando de las funciones específicas de las personas que trabajan en cada uno de esos órganos o unidades. Tampoco estamos hablando del perfil del puesto. No estamos hablando de los requerimientos que tienen que tener esas personas para poder trabajar. Entonces, no sé si quedó claro. Habla de la misión, habla de la visión, de las funciones generales del hospital, vamos a decir, de las funciones específicas de los órganos y unidades orgánicas, y establece sus responsabilidades y sus relaciones. El rol de los hospitales tienen que ser aprobados por la Oficina de Planificación del Ministerio de Salud. Entonces, tendría que decirles también que todo documento de gestión o todo documento normativo tiene que tener una aprobación. Si no está aprobado, prácticamente no tendría valor. Por lo tanto, no lo podíamos difundir y no lo podríamos poner en práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para el grupo que puso el seminario del día lunes, ¿hay alguna pregunta o ustedes lo pusieron muy bien o hay algo que ustedes leyeron que de repente yo no lo estoy diciendo acá en la clase para que ustedes me puedan ayudar y lo puedan decir para que sus compañeros también compartan con ustedes lo que ustedes prepararon? Lamas, ¿alguna pregunta? Nadia. Decíamos que este es el ROF y que el ROF se aprueba en el Ministerio de Salud, que es la oficina de planificación encargada de aprobarlo. Entonces, acá viene otra pregunta. Si es un puesto de salud, un centro de salud, o sea, si nosotros hablamos de un primer nivel de atención, ¿tendrá un ROF? Nadia, ¿qué te parece? Doctora, se entrecortó y no se escuchó bien su pregunta. Ya. Yo les había dicho que el Reglamento de Organización o Funciones ROF de los hospitales es aprobado en la Oficina de Planificación del Ministerio de Salud. Y ya hemos visto qué cosa es lo que contiene ROF. Y entonces mi pregunta era la siguiente. ¿Consideran ustedes que un establecimiento de primer nivel de atención, llámese un centro de salud, un puesto de salud, deben tener un ROF?
La pregunta es para todos. Sí, doctora. Belén me dice, sí, doctora. ¿Seguro, Belén? Diego, ¿qué piensas? Yo también creo que sí, doctora. Que debe tener un ROF. Bueno, yo les diría que no. ¿Por qué? Porque volvemos al concepto de las redes integradas de Aló. servicios de salud. ¿Sí? Y entonces, en este caso, si tuviera que haber un ROF, definitivamente lo tiene el hospital, porque la red está integrada. Comenzamos de abajo. Puestos, centros, hospital. Y entonces, ese ROF ya no sería del hospital, ¿qué hospital? Del hospital A, sino tendría que ser el ROF de la red de establecimientos de salud de la localidad de qué? De la localidad de Talara. ¿Sí? Ya no como hospital, sino ya como cabecera, como cabeza de red. Es igual, vendría otra pregunta que yo ya se las he dicho, creo que eso sí lo dije en alguna oportunidad, que dentro del hospital, vamos a decir que sea un hospital de alta complejidad, que sea un hospital de nivel 3. ¿Sí? ¿Tiene ROF el hospital? Podría ser el hospital, ¿qué hospital? El hospital Revariati. Pero cada uno de los departamentos del hospital y de los servicios, pregunto yo, ¿tienen que tener un ROF? La pregunta es para todos. La pregunta es para todos. Sí, doctora, Doctora, creo que sí. disculpe, no sé si soy yo. ¿Perdona? ¿Quién me habló? ¿Diego? No, doctora, yo decía que yo no la escuché bien, pero creo que es mi... Ya. No se me está escuchando bien. A ver, dígame. Sí, doctora, sí se le escucha bien. Ya. Una de sus compañeras me está contestando. Me dice, entonces no. Sería más que tengan su plan operativo. Cuidado, cuidado, cuidado. No nos confundamos. Cuando hablamos de documentos de gestión, hemos mencionado que los documentos de gestión son el ROF, o sea, el Reglamento de Organización y Funciones, el Manual de Organización y Funciones o MOF, el cuadro de asignación de personal, puede haber el Manual de Operaciones, el Manual de Procesos y el TUPA. El plan operativo no es un documento normativo. El plan operativo, como su nombre lo dice, es el plan a corto plazo, es el plan que tiene vigencia un año. ¿Sí? No es documento, no es documento de gestión, no es documento de gestión o sinónimo documento normativo. ¿Sí? Y entonces, no, solamente su compañera me contestó, pero se confundió cuando me dijo que solamente tenga un plan operativo. Otro de ustedes, ¿qué me responde? William, Doctora, ¿qué me yo creo responde? yo creo que más bien serían parte del ROC, más que tener un ROC específico para uno de ellos. Así es. Entonces quiere decir que cada uno de los departamentos de los servicios va a tener un MOF, un manual de organización y funciones. El hospital solamente va a tener el ROF. Si hablamos de una red de servicios de salud,
La cabecera de red, que puede ser un hospital de mediana o de baja complejidad, va a tener el ROF de la red. Los demás establecimientos que constituyen la red van a tener MOF. Dentro de un hospital, todo el hospital va a tener el ROF, pero cada uno de los servicios de los departamentos van a tener el MOF. Entonces creo que de esa manera queda claro, digamos, uno, la definición de lo que es el ROF, y otra cosa, quiénes tienen que tener ROF. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si es que la hubiera. Doctora, ¿la cabeza de red también tiene su MOF o solamente tiene ROF? Mira, si tú tienes que un hospital es la cabecera de red, entonces puede tener un ROF como cabeza de red. Ahora, Ya no si es tú me necesario estás tener- hablando, por ejemplo, perdón un minutito, si tú me estás hablando de una red, una micro red, de una micro red, no van a tener ROF, tendrá incluso la cabecera de red que será un puesto de salud y los demás van a ser otros puestos de salud, tendrán un MOF. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctora. Ya. Luego viene el Manual de Organización y Funciones, que se denomina MOF. Y dice que el Manual de Organización y Funciones es el documento técnico normativo de gestión institucional donde se describe y establece la función básica, o sea, la función principal primero del área, luego las funciones específicas de cada una de esa área, las responsabilidades de las personas que trabajan ahí, sus atribuciones, o sea, sus funciones, sus responsabilidades y los requisitos que tienen que tener. Entonces, estamos hablando ya en los requisitos que tienen que tener, estamos hablando de un perfil de puesto. Entonces decimos, podemos decir, para ser jefe del departamento de medicina, se necesita que sea un médico especialista en medicina interna, que tenga por lo menos unos 5 años ya de estar trabajando, ¿no? Y la otra cosa, 5 años de medicina de estar trabajando fuera de los cursos que pueda tener de capacitación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los requisitos, de ese puesto de trabajo, de ese perfil de puesto que lo vamos a tocar claramente cuando hagamos la clase de recursos humanos. Además de la función básica, de las funciones específicas de cada uno de los cargos, de esas responsabilidades y atribuciones que tienen los cargos, los requisitos, tenemos que tener en cuenta las relaciones que hay de autoridad, de dependencia, ¿no? De responsabilidad y de coordinación entre todos los cargos. Entonces, eso es el Manual de Organización y Funciones. Al grupo que expuso el día lunes, ¿algo más tendrían que agregar en lo relativo a MOF? ¿Algo más tendrían que agregar? ¿Ven? ¿Algo más que agregar de lo que ustedes nos pusieron sobre documentos normativos? José Félix. José Félix. Me parece que no están presentes. Pamela Mesa. Pamela. Sí, doctora. Algo, No, algo. bueno, Te escucho. no, sí, no, es que ahorita estaba pensando a ver para agregar algo, pero no creo que
Ya lo ha manifestado usted. Ya. O sea, ¿está completo con lo que pusieron ustedes? ¿Sí? Sí, doctora, la verdad que sí. Ya. Luego tenemos el cuadro de asignación de personal. Y ustedes verán que siempre tomamos la abreviatura porque casi nunca se dice cuadro de asignación de personal, se dice CAP, se dice MOF, se dice ROF. Y si uno no conoce esas abreviaturas, como que se podría quedar pensando de qué estamos hablando, ¿no? Y entonces el CAP, o cuadro de asignación de personal, dice que es el documento técnico normativo de gestión institucional que contiene los cargos definidos y aprobados de la entidad. ¿De qué entidad? Del hospital. Vamos a ponerle nombre a esa entidad. Sobre la base de su estructura orgánica y vigente y prevista en el ROF, o pudiera ser también en el MOF si estamos hablando de un primer nivel. O sea, es también un documento técnico normativo, es un documento de gestión, contiene los cargos definidos, los cargos: director del hospital, jefe de departamento, jefe de servicio, médicos de servicio, ¿no? Que están aprobados y que estos cargos están identificados en base a la estructura orgánica. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la estructura organizativa, entonces decíamos que qué cosa? Que dentro de que la estructura principalmente se refería a cómo organizamos nuestro recurso humano. Y decíamos que primeramente nuestro recurso humano dividíamos el trabajo, lo dividíamos, pero después lo agrupábamos en departamentos. Y entonces eso es lo que va a tener, que dice, en base a su estructura orgánica, que está vigente y prevista en el ROF o en el MOF. Y vamos a ver un ejemplo. Acá tienen un cuadro de asignación de personal. Yo no estoy leyendo bien. A ver, vamos a ver cómo ustedes me enseñaron, si es que puede aumentar un poquito. Ya. Entonces dice acá denominación y la forma cómo se visualiza un CAP. Dice denominación del órgano, servicio medicina. ¿Cuál es el órgano? Servicio de medicina. Denominación de la unidad orgánica. Comenzamos con un número de orden, dice 048. Cargo estructural, supervisor de programa sectorial 1. Y eso, supervisor de programa sectorial 1, equivale a lo que es el jefe de servicio. Tiene un código, acá tiene el código 0205865, me parece, una rayita 1. Total, dice que tiene que tener 1. La situación dice que es un cargo que está previsto. Está previsto. Arriba tienen una O, que es que ya está ocupado, y la P está previsto. Si está previsto, ¿qué significa que está previsto? ¿Qué creen que significa eso de decir está previsto? Sí, por favor, contéstenme. Que está buscando ocupar ese número que está ahí. No, está previsto, claro. Está buscando ocuparse. Está previsto, por lo tanto, si está previsto, no está ocupado, porque el O es ocupado, este no está ocupado, está previsto. Y si está previsto, quiere decir que tiene, ¿qué tiene? Maybe, ¿qué tiene? Tiene que ocuparse, doctora. Sí o sí tiene que ocuparse ese puesto. ¿Sí? Tiene que ocuparse, pero está previsto, pero al estar previsto tiene, ¿qué tiene? Tiene presupuesto. O sea, está considerado en el presupuesto. Y ya decíamos, nosotros tenemos que tener un presupuesto y decíamos, para este departamento de medicina necesitamos ¿cuántas personas? Según este CAP dice que necesita 6 personas. Y que, por ejemplo, acá tiene previsto, tenemos 4 que están previstos.
pero que no están, por ejemplo, que no están ocupados, ¿no? Dice abajo dos que no están ocupados. Entonces, pero sí tienen presupuesto. Y esto me trae a la mente, hace algunos años estaba dictando una clase, maestría, y llegan colegas jóvenes de uno de los hospitales de salud. Y llegan en grupito, todos muy felices y contentos, y justamente dictábamos recursos humanos. Y entonces digo, ¿qué pasó? Bueno, se habían ido a almorzar antes de la clase, se habían ido a festejar, que ya los habían nombrado, que eran contratados y que los habían nombrado. Así le digo, ¿cómo saben que los han nombrado? No, doctora, ya salió, ya estamos nombrados. Hemos estado contratados, pero a partir de la directiva que de salud que ha salido, ya estamos nombrados. Yo me quedé pensando, ¿y lo seguro? Y le digo, ¿y los cargos están previstos? ¿Cómo es eso, doctora? ¿Tienen presupuesto? No, sí, claro, nos han nombrado, ya está. Entonces me quedé pensando, me quedé media preocupada. Bueno, le digo, ustedes lo van a investigar y yo también por mi parte voy a tener toda la semana para investigar. Llegó el sábado, siguiente sábado, vinieron preocupados. No, doctora. Dice que nos van a nombrar, pero cuando existe el presupuesto para esa plaza. Entonces, miren lo importante que si la plaza no está, o se puede llamar prevista o presupuestada. Justo el nombrecito yo creo que cabe más cuando se dice presupuestada, ¿no? Está prevista, pero si uno no sabe, no entiende que debe tener presupuesto. Pero decimos presupuestada, entonces ya, por más que uno no sepa, dice, ¿cómo presupuestada? Tiene que tener un presupuesto, cuánto te van a pagar mensualmente, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, vemos que ese supervisor de programa sectorial es uno, que es el jefe de servicio, está vista o presupuestada y es un cargo de confianza. Y entonces viene también acá la pregunta, ¿qué es un cargo de confianza? ¿Qué es un cargo de confianza? Es un cargo que requiere gran responsabilidad. ¿Perdona? Es un cargo que requiere gran responsabilidad. Es un cargo que definitivamente todo lo que es, digamos, ser gerente es responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad, así trabajemos, no en la parte gerencial, todos tenemos responsabilidad por lo que hacemos, ¿no? Pero definitivamente un gerente, uno que tiene que tomar decisiones, tiene quizá más responsabilidad, ¿no? Que todas las personas. Eso es uno. Pero cargo de confianza, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente, yo soy el director del hospital, tengo ahí trabajando, ¿cuántos médicos tengo trabajando? Tengo trabajando 5 médicos, porque uno va a ser el jefe o el supervisor, y dentro de los 5, yo escojo al doctor Suárez. Es un cargo de confianza. No están concursando, ¿no? Si yo lo cojo y digo, él va a ser. Vamos a poner a más alto nivel. Un cargo de un ministro es un cargo de confianza. No se concursa para ser ministro, no se concursa para ser viceministro. Para directores de hospitales sí hemos tenido concursos. Era como más de una década que solamente se nombraban por concursos. Después un poco se flexibilizó y son cargos de confianza. Entonces, así como elijo al doctor Suárez, podría ser el doctor Reyes o podría ser la doctora Encarnación, por decir algo. ¿Sí? Eso es cargo de confianza. Si no dijera cargo de confianza, entonces diría cargo concursado. Entonces, nos remontaríamos, como les digo, a lo de directores de hospitales hace más de una década, que era por concurso. Seguimos. Tenemos un número de orden 049053. Dice cargo estructural médico 1. Entonces, ¿qué es un médico 1? Es un médico que recién ha terminado, ¿no? Y que recién está comenzando a trabajar. Generalmente el médico 1 trabaja 5, trabaja 8, a veces hasta 10 años. Médico nivel 1.
En los niveles de médicos tenemos hasta el nivel 5, que es el más alto nivel, ¿no? Tenemos médico 1, médico 2, médico 3, médico 4, médico 5. Y entonces también acá, para la cultura de ustedes, tendríamos que mencionar que para pasar de un nivel, por ejemplo, para pasar de médico nivel 1 a médico nivel 2, 1, tienen que pasar 5 años, ¿no? 5 años mínimo. Y tiene que haber presupuesto para cambiar de nivel. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el sueldo que se paga, la diferencia entre un médico nivel 1 y nivel 2 es mínima, pero de todas maneras es un presupuesto. Entonces tiene que esa plaza de médico nivel 2 o médico nivel 3 o médico nivel 5 tiene que estar presupuestada, ¿no? Entonces acá dice que requieren un médico nivel 1, que requieren 5 médicos nivel 1, de los cuales ya tienen 4 plazas ocupadas y tienen una presupuestada. En total, para este servicio de medicina necesitamos 6 médicos, ¿no? De los cuales están ocupadas 4 y están presupuestadas sin ocupar 2, ¿sí? Siendo una de ellas el cargo de supervisor o de jefe de servicio, un cargo de confianza. Tenemos el otro ejemplo, denominación del órgano, servicio de cirugía y anestesiología. Número de orden 054, cargo estructural, supervisor de programa sectorial 1, jefe de servicio, su código 020589, creo que es 5-1. Total 1, presupuestada 1, no está ocupado, es un cargo de confianza. Para acá necesitamos médico nivel 2, necesitamos 3 médicos de nivel 2. Las 3 plazas están presupuestadas, no están ocupadas. Para médico nivel 1 necesitamos 4 médicos nivel 1, tenemos las 4 plazas presupuestadas, ninguna está ocupada. Entonces, como ustedes ven, esa es la representación gráfica de lo que es un cuadro de asignación de personal o CAP. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? Sí, doctora, todo claro. Ya. Bueno, y acá tenemos esto. Dice que eso es un decreto supremo. Si es un decreto supremo, tiene la firma del presidente y del Consejo de Ministros. Y es el decreto supremo número 004-2013, 2013 es el año, PCM, Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, todo decreto supremo tiene la firma del presidente y la firma del presidente del Consejo de Ministros, ¿sí? Entonces, acá que tenemos, ¿qué aprueba este decreto supremo? Es del año 2013 y dice que aprueba la política nacional de modernización de la gestión pública. Aprueba la política nacional de modernización de la gestión pública. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Lo principal dice sobre qué es. Sobre los lineamientos para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. Acá no está hablando de salud, no está hablando de educación. Entonces, habla para todas las entidades públicas. Entonces, ese decreto supremo aprueba los lineamientos para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública. Y dice que el objeto es orientar a las entidades de la administración pública para el cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo número 004-2013 PCM, que establece la adopción de manera paulatina de la gestión por procesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tendríamos que identificar, vamos a decir, en un hospital, cuáles son los principales procesos que se realizan para definitivamente
tratar de trabajar ya no con un ROF, sino trabajar con un plan que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la finalidad de este decreto supremo que aprobó estos lineamientos? Dice, es mejorar los procesos de las entidades de la administración pública para que brinden bienes y servicios de calidad que impacten positivamente, acá se descuadra un poquito, en el bienestar de los ciudadanos. Entonces son todos procesos. Por ejemplo, podríamos decir cuál sería un proceso de atención en emergencia, un proceso de alta del paciente, un proceso de ingreso del paciente. Entonces, todo se va a trabajar con procesos. ¿Sí? ¿Qué es un proceso? Pregunta es para todos. ¿Qué es un proceso? Un conjunto de pasos a seguir. Es un conjunto de pasos, un conjunto de actividades a seguir para lograr un objetivo. Muy bien, Wendy. Y entonces dice que mediante este decreto supremo se dijo que ya las entidades públicas iban a trabajar, ya no iban a tener ROF, iban a trabajar con lo que se denomina el manual de operaciones. Entonces, ¿y qué va a tener ese manual de operaciones? Y yo les he copiado acá el contenido. Dentro del primer hospital que diseñó su manual, me parece que fue aprobado en el manual de operaciones que fue aprobado en el 2015, fue el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Entonces tiene una introducción, tiene un título 1 que describe, que es la descripción del instituto, describe el instituto, y en esa descripción del instituto abarca la base legal, la misión, los objetivos estratégicos. ¿De dónde salieron los objetivos estratégicos? ¿De dónde salieron los objetivos estratégicos gallegos? Gallegos, ¿de dónde salieron los objetivos estratégicos? Gallegos. ¿No está? Se cansó de la clase y se fue. Oré, la misma pregunta. Oré. Tampoco está. Orellana. Del árbol de problema, doctora. Bueno, con eso podíamos sacar los específicos y de ahí ¿De los dónde salieron estratégicos. esos objetivos estratégicos? Del plan estratégico. Ok, bueno. ¿Sí? Del plan estratégico. Tus compañeros, dile que tienen que estar presentes. Y tenemos luego las funciones generales. O sea, tenemos la descripción del instituto, la base legal, la visión, la misión, los objetivos estratégicos y las funciones generales. Título 2 habla de la organización y funciones específicas. De la organización y funciones específicas de cada uno de los órganos para cumplir los planes previstos en cada uno de los procesos. Por eso mencioné, por ejemplo, el proceso de atención de un paciente en emergencia. En el título 3 describe los principales procesos del hospital, habla del mapa de procesos, o sea, cuáles son todos los procesos que tiene el hospital, y dice descripción de los principales procesos. Y lo otro ya es anexo, que podría ser un poco más ligado a las funciones que desempeña el personal. Y voy a hacer un comentario acá de este mapa, de este título 3 que habla, dice, mapa de procesos y descripción de los principales procesos. ¿Cuántos procesos creen ustedes que puede tener un hospital nivel 3? ¿Cuántos procesos creen que puede tener
que puede tener un hospital? Ore, puedes escribirme, porque me dices que no, que la conexión no es buena. Ore. Dice que André Ore abandonó la sesión, entonces por eso no me puede contestar. Flavia Centeno. Flavia Centeno. Sí, doctora. ¿Cuántos procesos piensas tú crees que puede haber en un hospital nivel 3? Ustedes conocen hospitales nivel 3, el Hospital de Bariati, el hospital Almenara, el Hospital 2 de Mayo. Me parece que 4, doctora. ¿4 procesos? Sí, pero no estoy segura, la verdad. Ya. ¿Qué otro de tus compañeros, ya no de este grupo, sino de todo el grupo, me puede contestar así? ¿Cuántos se imagina que puede haber en un hospital nivel 3? Belén, ¿qué dices? Belén. Belén, ¿qué opinas? No creo que Belén haya abandonado la clase, eso sí lo dudo. Bueno, les voy a contar que yo me imaginaba que podían haber unos 40 procesos, unos 50. En un momento dado, un residente de gestión hace su tesis cuando todavía se hacía tesis en el residentado médico, y oh sorpresa, menciona 150 procesos en el Hospital 2 de Mayo. Entonces a mí me pareció que realmente lo que estaba haciendo era que estaba exagerando, no lo podía creer. Entonces dije, no lo puedo creer. Sí, doctora. No, entonces, bueno, nos vamos a reunir un día y vamos a comenzar a chequear todos los procesos. Era un buen residente de gestión. Oh, sorpresa, era real lo que él estaba diciendo. Había encontrado 150 procesos en el Hospital 2 de Mayo. Entonces, imagínense cómo se trabaja. Entonces, por eso es que acá cuando dice, en el título 3 dice mapa de procesos, sería mencionar todos los procesos, pero 3.2 dice descripción de los principales procesos, porque claro, pues no vamos a mencionar todos los procesos, sino solamente vamos a mencionar los principales procesos que existen. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y bueno, ya viene anexos. Entonces, ese sería el contenido de lo que tendría que ser el manual, de lo que es el manual de operaciones. Entonces, hasta acá hemos terminado con la parte de organización, hemos visto los documentos de gestión y ahora vamos a pasar a lo que se denomina la organización de los servicios de salud, cómo están organizados los servicios de salud. Y dentro de esta organización, ¿qué es lo que tenemos? Primeramente vamos a hablar de redes y para que ustedes vean, en el año 2001, mediante una resolución ministerial 122, se aprobó cuál tenía que ser la conformación de las redes. Y se menciona lo siguiente en esta resolución y que, digamos, eso todavía está vigente, se menciona lo siguiente, dice, la red de salud es el conjunto de establecimientos de salud de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución, relacionados entre sí por una red vital
y corredores sociales, articulado funcional y administrativamente, cuya combinación de recursos y complementariedad de servicios asegura la provisión de un conjunto de atenciones prioritarias de salud en función de las necesidades de la población. Entonces, habla de la red, un conjunto de establecimientos de salud de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución. Entonces, son dos términos que van de la mano. Si hay mayor nivel de complejidad en el establecimiento, habrá mayor capacidad de resolución. Entonces, ¿qué significa capacidad de resolución? Digamos, el poder resolver patologías de alta complejidad. Seguimos. ¿Qué es una microred de salud? Tendría que regresar a lo anterior y decirles que la cabeza de una red de salud es ¿qué cosa? Es siempre un hospital que puede ser de mediana, de baja o de alta complejidad. Pero también tenemos el término de microred. Y entonces, ¿cómo definimos la microred? Dice que la microred es el conjunto de establecimientos de salud del primer nivel de atención, cuya articulación funcional según criterios de accesibilidad, de ámbito geográfico, de ámbito epidemiológico, que facilita la organización de la prestación del servicio de salud. Entonces, una microred generalmente va a estar constituida, como ustedes ven, por establecimientos de primer nivel de atención. Dentro de esos establecimientos del primer nivel de atención, generalmente va a estar constituido por puestos de salud. Entonces, son varios puestos de salud que podrían tener como una cabecera de red a un mismo puesto de salud o podrían tener como cabecera de red a un centro de salud. Dice que la microred constituye la unidad básica de gestión y organización de la prestación de servicios. Dice también que un conjunto de microredes, pueden ser 4, 5, 6 microredes, conforman una red de salud. Entonces tenemos varias microredes y estas van a conformar la red de salud. Entonces repetimos, la microred es el conjunto de establecimientos de primer nivel de atención, a diferencia de la red que está constituido por establecimientos de diferente capacidad de resolución, ¿no? O sea, no solamente por primer nivel, puede estar constituido por un segundo nivel e incluso por un tercer nivel. ¿Quedó claro el concepto de lo que es red y microred? ¿Quedó claro el concepto de lo que es red y microred? Sí, doctora. Ya, avanzamos. Acá, ¿qué tenemos? Complejidad de los establecimientos de salud. Y entonces, cuando nosotros hemos estado definiendo, hemos comenzado a definir, hemos hablado de niveles de complejidad, ¿no? Hemos puesto que la red no son un conjunto de establecimientos de diferentes niveles de complejidad y capacidad de resolución. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hay acá? En la complejidad de los establecimientos dice que esa complejidad está dada ¿por qué? Por la capacidad de resolutiva cualitativa y por el nivel tecnológico de los recursos. Sus compañeros en el seminario lo explicaron muy bien. No sé si alguno de ustedes lo quisiera explicar o quieren que yo lo haga. La pregunta es para sus compañeros que hicieron el seminario de lunes. ¿Quieren explicarlo ustedes o quieren que yo lo haga? Bueno, no me responden, lo voy a hacer yo. Dice que la complejidad está dada por la capacidad de resolución cualitativa. O sea, ¿qué voy a poder resolver? Voy a poder atender partos, voy a poder hacer cirugía de alta complejidad,
por ejemplo, una cirugía cardíaca, voy a tener diálisis renal, ¿qué otra cosa puedo hacer? Voy a atender un paciente que tenga un ACV, ¿no? Capacidad de resolución cualitativa. Si dijéramos capacidad de resolución cuantitativa, estaríamos orientados a decir a cuántas pacientes nosotros podemos hacerle intervención quirúrgica cesáreas, por decir algo, o atenciones de parto. ¿A cuántos? ¿Cuántos partos podemos atender diariamente o podemos atender en un mes? ¿De acuerdo a qué cosa? A la infraestructura que tengamos, ¿sí? Pero cuando hablamos de cualitativa, estamos diciendo qué es lo que vamos a atender. Y dice que también la complejidad del establecimiento está dado por el nivel tecnológico de los recursos. Y cuando hablamos del nivel tecnológico de los recursos, tendríamos que hablar de qué. Primeramente, decíamos, tenemos que tener en cuenta la infraestructura. Pero si nosotros hablamos solamente de infraestructura, estamos teniendo en cuenta los recursos humanos, estamos teniendo en cuenta los recursos físicos, estamos teniendo en cuenta el equipamiento, ¿sí? Entonces decíamos que la complejidad está dada por esta capacidad resolutiva, y la capacidad resolutiva a su vez depende del nivel tecnológico de los recursos. Si hablamos de recurso humano, y lo vamos a hablar de un hospital de baja complejidad que tiene que tener las 4 especialidades. Entonces, el recurso humano, tenemos que tener especialistas de medicina, cirugía, pediatría, ginecobstetricia, pero como ya se van a realizar intervenciones quirúrgicas, tendríamos que tener también anestesiólogos, ¿sí? Desde luego no hablamos de las enfermeras, y estoy tomando solamente el ejemplo de los profesionales médicos. ¿Qué otra cosa tenemos que hablar dentro de la estructura? Tenemos que hablar los ambientes físicos. Y entonces ya hemos hecho una clase hace 2 semanas que hemos hablado del planeamiento, de establecimiento de salud. Entonces diríamos que tenemos que tener. En ese hospital de baja complejidad tendríamos que tener un área de consulta externa, tenemos que tener un área de emergencia, tenemos que tener un área de hospitalización, tenemos que tener salas de operaciones o un pequeño centro quirúrgico, tenemos que tener un centro estético, tenemos que tener una unidad de administración, tenemos que tener una unidad de mantenimiento. No sé si de repente me falta algo, ¿sí? Y además, ¿en qué tenemos que pensar? Por ejemplo, en la emergencia vamos a tener que tener un trauma shock, aun cuando sea para una cama, vamos a tener cubículos de atención, vamos a tener que tener una sala de yesos. Porque si no tenemos todo lo que estamos mencionando, ¿no? No podríamos tener una capacidad resolutiva de tipo cualitativa. No sé si se entendió el concepto. ¿Se entendió? Sí, doctora. Ya. Si nosotros hablamos, como hemos estado bien, de nivel de complejidad y el nivel de complejidad, mientras más complejo es el hospital, es el establecimiento, tiene mayor capacidad de resolución. Si es menos complejo, tiene menor capacidad de resolución. Y entonces estos 2 conceptos de complejidad y de resolución, y la complejidad ligada a la capacidad resolutiva cualitativa y al nivel tecnológico, entonces nos llevan a lo que vamos a ver acá, que es la categorización de los establecimientos de salud. Entonces, tenemos una norma, la primera norma de categorización de establecimientos de salud, se aprobó mediante una resolución ministerial en el año 2004. Después se evaluó esa norma y se dijo que era un poco incompleta, que había que completarla, y se completó y se aprobó una resolución, si no me equivoco, si es que está acá, en el 2011, que es lo que rige ahora. Sí. Es la norma técnica de salud sobre categoría de establecimientos del sector salud. Norma técnica número 021, MINSA, Dirección General de Salud de las Personas, volumen 3, aprobada mediante una resolución ministerial 546 del 2011, ¿sí?
Y entonces esta norma que categoriza los establecimientos de salud los categoriza de la siguiente manera. Primer nivel, 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4. Pero, ¿qué quiere decir esto de...? Vamos a leer primeramente el objetivo y después vamos a regresar a esto. ¿Cuál fue el objetivo de esta norma de categorías del 2011? Fue establecer el marco técnico normativo para la categorización de los establecimientos de salud. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos? Definir la categoría de los establecimientos de salud y las características técnicas correspondientes. ¿De qué características técnicas correspondientes estamos hablando? De lo que ya habíamos mencionado, acá, nivel tecnológico de los recursos, ¿sí? Características técnicas menciona acá en la norma. Dice, definir las categorías de los establecimientos de salud y las características técnicas correspondientes. Segundo, dice, contribuir con la organización de la oferta, cómo organizamos la oferta de los servicios de salud en el sector salud. Entonces, esos fueron los dos objetivos específicos que se plantearon para categorizar los establecimientos de salud. Y entonces tendríamos que definir, antes de ver cómo están categorizados, tendríamos que definir qué cosa es categorización. Y la categorización la definimos de la siguiente manera. Es la clasificación en base a niveles de complejidad y características funcionales comunes, ¿no?, de los recursos que en conjunto determinan la capacidad resolutiva. Y por eso yo les decía, cuando estábamos empezando lo de categorización, les decía que va de la mano. El nivel de complejidad, mientras más complejo sea el establecimiento, tiene mayor capacidad de resolución. Menos complejidad, menor capacidad de resolución. ¿Qué quiero decir? En un puesto de salud se podrá hacer una intervención quirúrgica de una, ¿qué vamos a decir?, de una colecistectomía. No. ¿Sí? Dice además la definición que esta clasificación, que es en base a los niveles de complejidad y a las características funcionales comunes, que en conjunto determinan su capacidad resolutiva, responden a realidades sociosanitarias similares y diseñadas para enfrentar la demanda de salud. Entonces, nuevamente, el concepto del cual hemos venido hablando, que nosotros debemos trabajar sobre demanda, más no sobre oferta. Y eso ya lo hemos mencionado bastante. Continúa la definición de categorización y dice que la clasificación que se hace en base a los niveles de complejidad y a las características funcionales comunes se tiene en cuenta, para eso se tiene en cuenta que cuentan los establecimientos con unidades productoras de servicios de salud, cuya abreviatura es UPSS, que en conjunto determinan su capacidad resolutiva, respondiendo a realidades sociosanitarias similares y diseñadas para enfrentar demandas equivalentes. Volvemos a repetir. La clasificación es en base a niveles de complejidad y características funcionales comunes, para lo cual cuentan con unidades productoras de servicios de salud que en conjunto determinan su capacidad resolutiva, respondiendo a realidades sociosanitarias similares y diseñadas para enfrentar demandas equivalentes. Y entonces, acá sí ya podemos hablar de la categorización, que ya lo estaba mencionando, y decimos un primer nivel de atención. Y en un primer nivel de atención vamos a tener, creo que se ve mejor en la otra diapositiva,
En un primer nivel de atención vamos a tener 1-1, que es un puesto de salud sin médico. Puede estar una enfermera, puede estar un odontólogo, puede estar un psicólogo, un obstetra, pero no tiene médico. El 1-2 es el puesto de salud con médico. Y fuera del médico puede tener otros profesionales de la salud. Luego tenemos el 1-3, es para un centro de salud sin internamiento, o sea, un centro de salud que solamente va a atender consulta externa, no tiene internamiento. Y el 1-4 es un centro de salud con internamiento. Entonces, si tiene internamiento, ya tiene también una pequeña emergencia, tiene su internamiento y generalmente trabaja sobre las 4 especialidades. En un segundo nivel estamos hablando de un hospital 1, que es un hospital de baja complejidad. Estamos hablando de un hospital 2, que es un hospital de mediana complejidad. Y estamos hablando de un hospital E, que significa especializado. Y entonces tendremos que en el hospital de baja complejidad, el 2-1, tenemos que tener las 4 especialidades básicas. Ya digamos, tenemos que contar con anestesiólogo, tenemos que contar con traumatólogo, de repente tenemos una pequeña UCI, o sea, para cuidados intensivos. En el segundo nivel, en el hospital 2-2, y es un hospital de mediana complejidad. Además de las 4 especialidades, va a tener otras especialidades. ¿Cuáles podrían ser las otras especialidades? Podrían ser cardiología, podrían ser traumatología, podría ser neurología, podría ser ¿qué cosa? Otorrinolaringología, oftalmología. Entonces ya tiene otras especialidades. Por lo tanto, hablamos que tiene también otros recursos físicos, tiene servicios, estos servicios que hemos denominado en su planta física, cada uno con su equipamiento, y lo más importante, tiene que contar con el recurso humano. O sea, no solamente va a haber ya médicos de las 4 especialidades básicas, sino que vamos a tener médicos de las otras especialidades, ¿sí? Y también habla que en el segundo nivel tenemos un E. ¿Qué cosa es E? Es un hospital especializado. Y como ejemplo de un hospital E, podríamos tener el Hospital Emilio Valdizán, ¿sí? Entonces ya tenemos definido y con ejemplos lo que es un primer nivel y un segundo nivel. Viene un tercer nivel. Un tercer nivel ya es de alta complejidad y de alta capacidad de resolución. Entonces, como decíamos, dije un momento, esto va de la mano. Y entonces en este tercer nivel tenemos un hospital 3-1. De hospitales 3-1 podríamos mencionar el Hospital 2 de Mayo. Podríamos mencionar ¿qué otro hospital? Podríamos mencionar el hospital... ¿Qué otro hospital podríamos mencionar? El Hospital Carrión, ¿no? Después tenemos un tercer nivel que ya tiene un 3-2. Prácticamente ya estos son los institutos. Podríamos mencionar el Instituto Materno Infantil. Y tenemos el 3E, que sería el 3 especializado, como sería el Instituto de Oftalmología, el Instituto de Medicina Física y Rehabilitación, el Instituto de el INCOR, ¿no? Ya son los institutos, o sea, los hospitales altamente especializados, ¿no? En un solo tipo de especialidad. El INEM. No sé si hay alguna pregunta en relación a esta categorización de los establecimientos de salud. Ore, te escucho. Ore, te escucho. ¿Alguna pregunta? Un polifuncionario es un hospital 3-2. 3-1, perdón. Seguimos. Salvo que haya alguna pregunta. Doctora, no entendí bien la diferencia entre... Nadia. En tercer nivel, sí, doctora, en tercer nivel 2 y E, no entendí muy bien la diferencia.
No, es que cuando dice es especializado. Entonces, ¿cuáles tenemos de los especializados? El Instituto de Enfermedades Neurológicas, Enfermedades Neoplásicas, el oftalmológico, ¿qué otro instituto tenemos? El de Medicina Física y Rehabilitación, el Instituto de Psiquiatría, ¿cómo se llama el instituto? No me acuerdo ahorita su nombre. Y me faltan 2 institutos más, o sea, son especializados ¿en qué? En una determinada patología. Diferente, por ejemplo, si hablamos de un 3-2 como el Hospital Revariati, el Hospital Almenara. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, doctora, gracias. Ya. Ore, dime. Ore. Doctora, escribió por el chat. ¿Lo leo? Ya, acá está. Mi pregunta es, Mi pregunta es, ¿a partir de qué nivel uno puede ser cabeza de red o microred? La microred hemos dicho que es para establecimientos de primer nivel de atención. Entonces, estamos hablando del primer nivel. Si ya hablamos de red, entonces ya podría estar como cabeza de red hospitales de segundo nivel o incluso de tercer nivel. Después me dice, ¿por qué menciona que se necesita tecnologías para ser cabeza de red? No he mencionado que se necesita tecnologías. Lo que he mencionado es que mientras más complejidad tenga el establecimiento, tiene mayor capacidad de resolución. Pero para tener mayor capacidad de resolución, entonces, ¿qué cosa necesita? Necesita equipamiento. Por ejemplo, no vamos a tener una UCI que no tenga ¿qué cosa? Que no tenga tomas de oxígeno empotradas. ¿Sí? Fácil, de infraestructura, o que no tenga, digamos, respiradores. Después dice, claro, a eso me refiero con lo de tecnologías. Te contesté, Ore. Belén me dice, Instituto Nacional del Corazón, INCOR, ese es un 3E. Instituto del Niño es un 3E. Seguimos. Esto ya lo hemos visto. Categorización hemos visto. Acá de repente está la definición, dice en segundo nivel, establecimiento de atención general, categoría 1, categoría 2, establecimiento E de atención especializada, lo hemos mencionado. Lo mismo acá, 3.1, establecimiento de salud de atención general, atención especializada, el 3E especializada, ¿sí? Es un resumen de lo que hemos estado hablando. Y acá, bueno, tendríamos que mencionar, esto vamos a mencionar primeramente esto, que esté claro esas 2 definiciones, porque en la primera norma de categoría solamente se hablaba de unidad productora de servicios, o sea, de UPS. En la segunda norma, que es la que estamos viendo, la aprobada y la vigente, la del 2011, se habla de unidad productora de servicios y se habla también de unidad productora de servicios de salud. Entonces vamos definiendo cada una de ellas y dice que la unidad productora de servicios es la unidad básica funcional del establecimiento de salud constituida por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos en salud, infraestructura, equipamiento, medicamentos, procedimientos clínicos, entre otros, que está organizada para desarrollar funciones homogéneas, o sea, las mismas funciones o funciones parecidas, y producir determinados servicios en relación directa con su nivel de complejidad. Entonces, esa es la definición que tenemos en relación a lo que son unidades prestadoras de salud. Viene el término más complejo que también lo van a ver y habla de la unidad productora de servicios de salud. Y dice que en la unidad productora de servicios de salud está organizada para desarrollar funciones homogéneas
y producir determinados servicios de salud en relación directa con su nivel de complejidad. O sea, un poco como que la unidad productora de servicios de salud está constituida por unidades productoras de servicios. Que a veces nos confundimos en esta redacción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces vamos a ver esto que no se veía bien. Dice, las unidades productoras de servicios de salud se dividen en atención directa y atención de soporte. A ver, un minutito que voy a ver cómo podemos ver un poco más claro que no se está viendo ahí. ¿Qué es lo que tenemos en esta lámina? Habla de unidades productoras de servicios de salud de atención directa y habla de la consulta externa, de atención directa, consulta externa, emergencia, hospitalización, centro obstétrico, centro quirúrgico y la unidad de cuidados intensivos. Y luego nos habla de lo que dice ahí, productos y resultados. Con estas UPSS, ¿qué cosa es lo que tenemos nosotros? Para el de la consulta externa tenemos la atención de consulta externa. En emergencia tenemos la atención de urgencias y emergencias. En hospitalización tenemos el egreso hospitalario como producto o resultado. En el centro obstétrico, atención de parto. Centro quirúrgico, atención de intervenciones quirúrgicas. Y luego en la unidad de cuidados intensivos, ¿cuál es el producto? El egreso de cuidados intensivos. También habla que tenemos otras unidades, que es lo que está debajo de lo de directo, que tenemos unidades de atención de soporte. ¿De soporte para quién? Para la que son de atención directa. Y entre esas unidades de soporte tenemos la UPSS de patología clínica, laboratorio, UPSS de diagnóstico por imágenes, UPSS de nutrición y dietética, UPSS de farmacia, otra UPSS de centro de ortopedia, de hemoterapia y banco de sangre, y la UPSS de medicina nuclear. También tenemos la central de esterilización, la de anatomía patológica, la de hemodiálisis, la de medicina de rehabilitación y finalmente la de radioterapia. Y define que las unidades prestadoras de servicios de salud de atención directa realizan las prestaciones finales a los usuarios. Y dice que las de soporte, ejemplo, como hemos dicho, patología, laboratorio clínico, radiodiagnóstico, realizan las prestaciones que coadyuvan al diagnóstico y tratamiento de los problemas clínicos quirúrgicos de los usuarios. Entonces dice, por favor, escuchen bien, que las UPSS de atención directa realizan las atenciones finales de los usuarios. Las atenciones finales, como por ejemplo, ¿qué cosa es la atención de un parto? Una atención final es el egreso de un paciente de cuidados intensivos o es la atención de un paciente en emergencia. Y que las de soporte realizan las prestaciones que coadyuvan al diagnóstico y tratamiento de los problemas quirúrgicos, de los problemas clínicos quirúrgicos de los usuarios. Hablamos de laboratorio, hablamos de patología clínica, hablamos de hemodiálisis, de radioterapia, farmacia, nutrición y dietética. ¿Alguna pregunta en relación a esta lámina? Lo que estamos viendo, atención directa, atención de soporte y la definición de cada una de estas UPSS, ¿o quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, doctora, creo que ha quedado claro. Espero realmente que haya quedado claro. Y entonces, voy a utilizar, nos restan 5 minutos. Voy a utilizar esos 5 minutos que faltan para pasar lista
porque entonces yo me estoy olvidando de pasar lista y ustedes abandonando la sesión, y eso sí me preocupa sobremanera.